Bueno, este es el tercer evento que se realiza en el contexto de este foro sobre cobertura. Cobertura de nacimientos y defunciones a nivel subnacional. Es un foro súper técnico porque contiene información y metodologías que usan los países que están presentando o van a presentar, que requiere una lectura concienzuda de la misma. Son temas que incluyen aspectos estadísticos que hay que observar con cuidado, y hemos visto por cómo va evolucionando el foro que es muy importante no solamente escuchar la presentación del autor o los autores, sino también leer los documentos. Hemos visto que es más difícil hacer preguntas sobre estos temas porque son temas, como decíamos, complejos, y a veces uno en el contexto de un foro público tiene más restricciones o limitaciones para pensar que lo que puede preguntar puede parecer obvio o puede parecer que se denota algún desconocimiento de temas puntuales. Esto no tiene que ser un obstáculo para que los colegas puedan hacer sus preguntas. Yo mismo tengo varias preguntas para el foro de Brasil y me ha llevado 2 días definir de incorporarlas al foro porque me surge la duda de si la pregunta que estoy haciendo es una pregunta pertinente o no, pero bueno, las vamos a subir porque es importante mejor preguntar, aunque sea obvio, y recibir una respuesta que nos aclare a nosotros mismos esa obviedad. Por eso es que necesitamos que ustedes lean los documentos que están disponibles, que van a presentar los colegas, ¿no es cierto? El documento de Brasil son dos, como ustedes vieron, los que pudieron escuchar, complejo. Hubo más o menos 50 personas, entre las que figuraban con su nombre y las que estaban acompañando a esas personas. Y en el caso, por ejemplo, de la presentación de CELADE, a través de YouTube hubo 121 visitas hasta ahora, pero no se ve reflejado esto en preguntas, obviamente. La gente escucha y queda, eh, digamos, eh, tal vez con dudas y necesita profundizar un poco más. Va a ser un foro que va a durar más tiempo, en el sentido de que va a estar activo más tiempo, porque seguramente a medida que uno vaya viendo las distintas propuestas, se van a ir viendo factores comunes o diferencias que van a salir a la luz. Bueno, le voy a dejar la palabra a Víctor Hugo para que comience su sesión, así no avanzamos, no tenemos más, eh, no ocupamos más tiempo. Gracias. Te paso la palabra, Víctor. Luego que Víctor hable, van a estar abiertas las posibilidades de preguntas. Dependiendo de la cantidad de tiempo, vamos a dar posibilidad de que haya preguntas como en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Primero que todo. Perfecto, Víctor Hugo. Perfecto. Gracias. Bueno, pues para mí es un placer poderles compartir la experiencia que en el país hemos tenido en relación con la evaluación de cobertura y calidad de las estadísticas vitales nacionales. En esta presentación haré referencia a el estudio que hemos escogido, ¿sí?, como el referente para este tema del análisis de cobertura y calidad de las estadísticas vitales, que fue el desarrollado en el 2000, entre el 2004 y 2006. Sobre él voy a hablar sus objetivos, métodos y los resultados que mostró, pero también voy a hacer referencia a otros estudios de cabalidad que se han intentado llevar a cabo en el país, una práctica actual que se relaciona con los cotejos sistemáticos de los registros relacionados,
Y finalmente, algún comentario acerca de lecciones aprendidas para el análisis de cobertura y calidad con base en nuestra experiencia. Eh, en relación con el primer estudio, eh, eh, comento que este fue un trabajo orientado, dirigido por la doctora Magda Ruiz, actualmente en el CELADE, y que en aquel tiempo fue asesora en demografía en el DANE. Este estudio se hizo dentro del contexto de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud y el DANE con el apoyo del UNPA, y en donde se realizaron distintas líneas de investigación. Una de ellas fue el desarrollo de este estudio denominado la mortalidad materna y perinatal en Colombia en los albores del siglo XXI. Este estudio tuvo como un objetivo general, pues, estimar la mortalidad materna y perinatal, ya que necesitábamos tener una línea de base para evaluar una política que se estaba gestando en el momento para la reducción de la mortalidad materna en el país, que se tradujo en un plan de choque nacional que se inició en el 2004. Pero además de eso, también la evaluación del sistema de estadísticas vitales, toda vez que estábamos ya a 5 años de haber iniciado un sistema integrado de registro de nacimientos y defunciones que convocó la participación de varias entidades responsables de la gestión del sistema. Este estudio de cabalidad desarrollado entre el 2004 y 2006 tuvo como objetivos específicos entonces medir la cobertura del registro de defunciones de la mortalidad materna, fetal tardía y neonatal precoz por departamentos. Asimismo, el análisis de cobertura y oportunidad del registro de nacimientos por departamentos. Y el análisis de los factores que podrían haber, de qué manera está incidiendo en la transformación del sistema nuevo de estadísticas vitales con sus procesos y procedimientos frente a la calidad del registro de las muertes maternas y perinatales. Los métodos que se aplicaron en este estudio, pues fue un estudio de tipo transversal retrospectivo que se refirió a todos los nacimientos y defunciones registrados en el año 2002. Ese fue el universo de los registros estudiados. El diseño fue un diseño probabilístico y estratificado teniendo en cuenta criterios de tipo geográfico del orden departamental para que fuera representativo a nivel departamental y el volumen de funciones ocurridas como un criterio para la determinación del tamaño de la muestra. El universo, toda vez que el estudio se refería a la mortalidad materna, pues fue todas las defunciones de mujeres en edad fértil que examinado después de examinar su comportamiento, fue acotado en un rango de edad entre 15 y 44 años, toda vez que los grupos de 10 a 14 y de 45 a 54 mostraron frecuencias bajas de mortalidad materna. Las fuentes que utilizamos para este estudio fueron todas las series estadísticas y registros producidos tanto por el DANE como por todas las entidades relacionadas, y para las muertes y nacimientos no institucionales, pues utilizamos la estrategia de campo, levantando autopsias verbales. Los eventos entonces observados o estudiados en este trabajo fueron las defunciones de mujeres en edad fértil de 15 a 44 años, las muertes fetales de 22 semanas y más, las muertes neonatales precoces, es decir, en nacidos vivos menores de 7 días, y los nacidos vivos.
La muestra que se estimó para el estudio fue alrededor de 3.500 certificados de defunción, distribuidos ellos en 290 de 1.118 municipios representativos de 22 departamentos y de dos bloques principales, Orinoquía y Amazonía, para tener, digamos, todo el universo territorial, además del archipiélago de San Andrés y Bogotá como una entidad especial. Las muestras fueron estimadas por departamento. El tamaño muestral se definió para que fuera representativo a nivel departamental, y la distribución de la muestra se hizo con base en dos criterios. Uno, con la definición de la fracción muestral de manera proporcional para aquellos municipios de certeza, es decir, aquellos que registraban 20 o más defunciones, y la muestra departamental se complementó con los municipios de no certeza, es decir, con los menores, los que registraron menos de 20 defunciones de mujeres en edad fértil, que fueron enlistados y ordenados, y hasta que se agotó el tamaño de la muestra, así fue que se definió la muestra de municipios que hizo parte del estudio. Los demás hechos vitales, entonces, estuvieron condicionados o supeditados a el número de eventos certificados en los municipios que fueron seleccionados por esta estrategia. En cuanto a la muestra de nacimientos, se consideraron todos los nacimientos ocurridos en esos municipios seleccionados, todos cuando eran 2 o menos nacimientos al año, o el 2 por 1000 en los casos contrarios. Y se complementó la muestra con la entrevista de 326 parteras que fueron seleccionadas o definidas las muestras a partir, pues, de un estimado de los hechos vitales que estaban siendo certificados en el serial del DANE como atendidos por parteras, y luego contrastado con el listado censal que se levantó en cada uno de los municipios seleccionados. Y este es el resumen de la muestra. El número de municipios, en total 290 municipios, distribuidos en todas las entidades territoriales que ustedes ven aquí listados, y que para mujeres en edad fértil fue alrededor de 2.000 historias, 2.000 defunciones. El tamaño muestral para los mortinatos y para las muertes neonatales se escogió cuando eran menos o iguales a 3 por municipio, se escogieron todos, y en caso contrario el 10% de los eventos ocurridos en los municipios seleccionados. Igualmente en los nacimientos, cuando eran menos o iguales a 2, se escogieron todos, y en caso contrario el 2 por 1000. Y en las últimas columnas, pues una vez definidos los municipios de la muestra, estos eran los eventos esperados según el serial de el DANE. Para medir la cobertura de los nacimientos, entonces se tuvieron en cuenta 3 componentes. Uno, la diferencia entre los seriales de los certificados que expidieron las instituciones de salud y otras entidades como registradurías y notarías, y los que ingresaron en la base de datos del DANE. Entonces, estos dos seriales fueron contrastados para encontrar la diferencia, y fue el primer componente de cobertura de nacimientos. Los certificados, el segundo componente fue los certificados estándar que se elaboraron con base en las historias clínicas de defunciones de mujeres en edad fértil que tenían consignado un nacimiento, además de la defunción,
así como las menciones de nacidos vivos en las encuestas, en las autopsias verbales y en las que se hicieron para muertes perinatales. Y finalmente, el tercer componente, la información suministrada por parteras que atendieron nacimientos no institucionales. Para la medición de la cobertura de defunciones se tuvieron en cuenta dos componentes. Las diferencias nuevamente entre los seriales, los elaborados a partir de todos los registros institucionales que certifican muertes y, y el serial de los registros ingresados en la base centralizada del DANE. Y el otro componente, los certificados estándar elaborados con base en las historias clínicas de las disfunciones institucionales y las que se detectaron a través de las autopsias verbales. De las autopsias verbales, entonces, de las mujeres en edad fértil, que fue aplicado en una submuestra de funciones de mujeres en edad fértil, se deducen las muertes perinatales y de estas las muertes maternas faltantes en la base del DANE. Se exploraron para las defunciones todos los registros, no solamente del sistema de salud, sino de registraduría, notarías, también las oficinas de registro de las licencias de inhumación y las unidades de medicina legal. Y para el análisis de la calidad del registro, entonces lo desarrollado fue una confrontación de contenidos de los certificados originales que disponíamos en la base del DANE y los certificados estándar que se elaboraron a partir de las historias clínicas que se obtuvieron de cada una de las defunciones y nacimientos de la muestra. Tengo que señalar que toda la muestra de funciones de mujeres en edad fértil seleccionada, se hizo una recopilación de todas las historias clínicas de cada una de ellas, ¿sí? Y si no disponíamos de la historia clínica, al menos de un resumen provisto por la institución de salud que atendió y registró el caso. Bueno, para esto se elaboraron unos instrumentos que se estandarizaron en pruebas pilotos y que nos sirvieron para la tabulación de toda la información. Y se surtieron varios procedimientos una vez recogidos los seriales en las instituciones y confrontados con el serial del DANE, pues en un proceso de depuración, de restitución al año, porque no todos los certificados se recogieron para las entidades para un mismo periodo, de acuerdo al número de eventos, pues se hacía una recogida de un mes, de 3 meses o de todo el año si el volumen de eventos era pequeño. Y con eso se detectaron los registros que no correspondían para establecer entonces cuáles eran los faltantes de cobertura. Estos son los resultados. Para el caso de la cobertura de nacimientos, entonces en esta columna está el serial conocido en el DANE para el 2002, que daban cuenta de 700.000 nacimientos. Y estos son los tres componentes de los que ya he hablado, de faltantes de cobertura. Uno, la diferencia entre el serial del DANE y las instituciones, ¿sí? Y depurado para eliminar duplicados y otros que no correspondían a la serie. El otro componente, los nacimientos faltantes que se encontraron en los certificados de nacido vivo estándar, ¿sí? A partir de las historias clínicas en donde se mencionaba la existencia o la ocurrencia de un nacido vivo. Y todos los nacimientos atendidos por parteras no institucionalizados que
pues no estaban siendo conocidos por el sistema de salud ni por el DANE. Entonces, la suma de estos faltantes con la base nos da un total de nacimientos estimados que da cuenta de que en el país para el año 2002 se certificaron o se registraron 86 nacimientos de cada 100 ocurridos y que el faltante de cobertura para nacimientos fue del orden del 14%. Con estos indicadores, pues el factor de ajuste que fue posible establecer para nacimientos es el inverso de la cobertura y ustedes ven que un tercio de las entidades territoriales pues mostraron una cobertura por debajo del promedio nacional. En cuanto a las defunciones, la cobertura tiene dos componentes. Este es el serial conocido en el DANE que daba cuenta de 192.000 muertes en ese año y contrastado con el serial de las instituciones, pues nos daba un diferencial de 20.945 defunciones. Por certificados de función estándar, ¿sí? Se detectaron realmente muy pocos hechos vitales. La mayoría de los faltantes en defunciones están originados dentro del sistema, es decir, de certificados que aunque que se elaboran, ¿sí? Por las instituciones o por quienes atienden los hechos vitales, pero que no llegan hasta la base del DANE y genera este subregistro. Del total, en este año, en el 2002, entonces, la detección de funciones estuvo en el orden de 90 de cada 100 muertes, ¿sí? Fueron certificadas e informadas, y en tanto que un 10% se dejaron de conocer. En este estudio se muestra pues que la cobertura de defunciones es mejor que la de nacimientos. Aquí la mitad de las entidades territoriales tienen una cobertura por debajo de la nacional, del promedio nacional. Perdón. Ahora bien, para la mortalidad materna se estimó otro factor de cobertura que es el enmascaramiento de las causas, es decir, aquellas muertes maternas que por falta de certificación por parte del médico del antecedente obstétrico o por la mala definición de la causa de muerte, pueden pasar desapercibidas. Se encontró un índice del orden del 13%, es decir, de 100 muertes maternas, 13 se escapan por enmascaramiento de causa. Y esto fue detectado a partir del contraste que se hace de los certificados de defunción estándar elaborados contra los certificados estándar disponibles en el DANE. Cuando aquellos certificados disponibles en el DANE que no tenían las causas definidas en el certificado estándar fueron los que se definieron como faltante de cobertura debido al enmascaramiento de las causas. Pero adicional a este enmascaramiento que produce pues un faltante de cobertura, se le tiene que sumar el faltante de cobertura general de la mortalidad para todas las defunciones. Por eso el factor de ajuste que es doble, y esto pues tiene un especial significado toda vez que nosotros estábamos manejando
los indicadores de mortalidad materna, ¿sí? Partiendo del supuesto de que los registros tanto de nacimientos como de defunciones, por estar hacer parte del mismo sistema, ¿sí? Entonces eran muy homogéneos en cuanto a su calidad y cobertura, y estas estimaciones se hacían sin tener en cuenta otros factores que podrían estar incidiendo en los indicadores de la mortalidad. En este caso, el enmascaramiento de la causa pues hace que el, la cobertura de la mortalidad materna pues sea diferente. Como ustedes pueden notar aquí también, aquí está ordenado por los departamentos que muestran un mayor índice de no cobertura, siendo el Chocó pues la entidad territorial con mayores problemas, con un 24% de no cobertura por enmascaramiento. Bueno, igual pasa con las defunciones neonatales y mortinatos, ¿sí? Nos permitió este estudio mirar el rango tan amplio, el diferencial que existe a nivel territorial de coberturas a nivel de mortalidad perinatal y cuáles son las entidades que están más críticas. En este resumen, pues encontramos entonces que a nivel de país, ¿sí? Las coberturas de cada uno de los hechos vitales, en donde los nacimientos es el 86%, defunciones 90%, la parte más crítica es para las muertes fetales, del orden del 67% de cobertura, y lo que les comentaba antes de la mortalidad materna, que nos permitió hacer un ajuste de las tasas considerando no solamente este factor de cobertura, de faltantes de cobertura para la mortalidad en general, sino también agregando la tasa de enmascaramiento que nos produce un mayor número de muertes maternas no conocidas y que obviamente aumentan las tasas de mortalidad materna. Bien, ahora los resultados de este estudio, ¿qué significado tuvieron o han tenido? Para nosotros sigue siendo el referente, digamos, en evaluación de cobertura y calidad por varias razones. Una, porque fue un estudio con un diseño metodológico bastante claro, sí, que ha sido reconocido incluso por el grupo interagencial que estima la mortalidad materna y que aceptó eh, que el factor de ajuste que se estimó en este estudio para la mortalidad materna fuera el que se aplicara para el país. Hasta el año 2015, el factor de ajuste que la OMS estaba aplicando para los datos nacionales para la estimación de la mortalidad materna era 1.5, y una vez analizado los detalles de este informe y de este estudio, pues aceptó hacer la modificación y la aplicación de un factor de ajuste de 1.15. Pero además de esto, los datos sí que tienen una validez porque se tuvo la oportunidad de contrastarlos con otras fuentes que simultáneamente produjeron cifras que nos sirvieron de referencia. Estoy hablando de la encuesta nacional de demografía y salud realizada en el 2005, en donde eh, pues se preguntó por eh, la expedición de certificados y los niños nacidos entre el 2000 y 2005
tuvieron certificado de nacido vivo, que dio un estimado de un 89%, muy cercano a la cobertura de certificación de nacido vivo que se encontró en este estudio, que fue 86. Esto en en este óvalo pues muestra que la mayoría de las entidades territoriales que mostraron buenas coberturas, no solamente de, mm, pues de nacimientos y de funciones, eh, en este caso de nacimientos, pues coincidieron con las estimaciones realizadas por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Y obviamente los más dispersos pues son aquellos que tienen mayores problemas de calidad en el registro y de cobertura. Igualmente, cuando se utilizaron estos índices eh, para hacer los ajustes de los registros de nacimientos de las estadísticas vitales, ¿sí? Y se compararon o se confrontaron con las estimaciones originadas por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, se da uno cuenta de que ajustan bastante bien, y especialmente para el año 2002, ¿sí? Fue bastante coincidente. Ya en los extremos hay cierta dispersión, pues porque empieza a ser inestable el índice, pero pues esto es una muestra que nuevamente ratifica la robustez de estos resultados del estudio de cabalidad del 2002 que hemos mencionado. Bien, después de esto ha habido otros esfuerzos para evaluar la calidad de las estadísticas vitales. Eh, Quisimos repetir la experiencia en el 2010, ¿sí? Eh, y pues voy a presentar unos resultados que, aunque no han sido publicados y a lo mejor no sean públicos, sí nos dejaron, pues digamos, muchas lecciones. Voy a hacer referencia también a otro estudio más reciente que estudió el subregistro en VIH, y eh, pues hay una serie de procesos que están en curso, progresando, como es la validación, por ejemplo, de una metodología para evaluar la cobertura eh, de de los hechos vitales en una prueba piloto que se está haciendo o se hizo con Antioquia, y que pues este año esperamos que se pueda ya implementar, no solamente a nivel de ese departamento, sino de todo el país, así como otros procesos, como un proyecto de vigilancia demográfica que pretende crear unos registros duales en ciertas regiones centinelas que nos permita donde hay mayor problema de cobertura y calidad, donde nos permita tener un referente para hacer mejores ajustes. Y pues una mejor explotación de la tecnología que hoy tenemos, de la disponibilidad de registros automatizados y de registros digitales con las cuales podemos hacer muchas operaciones de interoperabilidad. Entonces, en el estudio de cabalidad del 2010, así, en realidad, allí buscamos, muy similar al estudio del 2002, evaluar la calidad de cobertura y oportunidad de los registros y caracterizar los problemas del sistema para proponer un, una estrategia de evaluación permanente. Se plantearon tal vez muchos objetivos frente a esto que pudieron incidir en los resultados. La metodología básicamente fue el cotejo de información obtenido de distintas fuentes que compila el DANE a partir de los registros administrativos de las distintas instituciones. Y eh, allí hubo, digamos, como una mezcla, porque se compararon los registros vitales que se capturaron a través del sistema tradicional y simultáneamente los que habían iniciado su captura a través de un registro automatizado y que correspondieron a los registros del 2006, 2007 y 2008.
Entonces, digamos que por procedimientos de captura, pues habían diferencias que solamente se notaron luego de haber hecho el trabajo de campo. Lo otro es que se partió de una presunción, y es que como teníamos automatizado todo el sistema, bueno, contábamos ya con información más bien histórica de las instituciones mm, productoras de mayores volúmenes de estadísticas vitales, y también teníamos alguna información sobre la oportunidad de los registros. Entonces se intentó hacer una categorización de las fuentes de no cobertura. Instituciones, o sea, diferenciar a instituciones de salud que notifican nacimientos y defunciones que no reportan, IPS o instituciones de salud que no reportan la totalidad de los certificados o con fugas en su tránsito desde el certificador hasta el DANE. Igualmente se, se incluyó las registradurías y notarías que no reportan o envían parcialmente los registros al DANE. Y en fin, el asunto es que el planteamiento es que las fuentes, ¿sí? Se categorizaran por aquellas que eran buenas reportadoras, y las que tenían deficiencias en el reporte. Esto no quedó, digamos, muy claro en la parte metodológica, ¿sí? Además de que se partió de un universo de instituciones habilitadas por el ministerio, de un listado que supuestamente debería de tener todo el universo, pero que pues no estaba eh, adecuadamente actualizado, y que en el trabajo de campo se comprobó de, de su eh, falta de actualización, puesto que muchas de las instituciones que se incluyeron en la muestra pues ya no existían. Entonces aquí es posible que haya habido un sesgo de selección en la muestra, ¿sí? Que nos incidió fuertemente en los resultados. Por ejemplo, estos fueron los faltantes de cobertura que se estimaron en este estudio, ¿sí? Aquí fue un resultado inverso al estudio anterior, porque hubo una mayor cobertura de nacimientos que de funciones, y que luego, con otros ajustes que realizaron los investigadores, pues dieron cifras de falta de cobertura eh, que fueron superiores a las del estudio inicial. Pero digamos, con todos estos problemas del diseño muestral, que no fue muy claro el criterio de categorización de los prestadores, en donde se fueron a buscar los hechos vitales, pues dificulta su aplicación. Otros factores que pudieron incidir en estos resultados y que vale la pena tener en cuenta es que pues se sustituyeron unos métodos de campo por los cotejos, es decir, que no se hizo una búsqueda activa, digamos, de otras fuentes, ni tampoco el exploratorio en la comunidad eh, que nos permitió en el anterior estudio detectar muchos hechos vitales no institucionales. Eh, También creemos que la transición en el proceso de automatización del registro pudo tener sus implicaciones, y esto contribuyó también a que la tasa de respuesta por parte de los participantes en la muestra no fuera la mejor. Y el otro aspecto que podría también haber incidido es que el proceso se llevó a cabo con
un equipo que aunque estuvo entrenado, pues no era experimentado, a diferencia del anterior estudio, en donde la participación de los responsables, los gestores de las estadísticas vitales de las entidades territoriales estuvieron involucrados, estuvieron permanentemente pues entrenados y, y asistidos durante todo el proceso del estudio, durante todo el estudio. En esta ocasión, pues, digamos que no fue tan eficiente como en aquella. Eh, estos resultados pues no los tenemos mucho en consideración, pero digamos que todo el trabajo que se hizo, digamos, para aplicarlo a la toma de decisiones, pero la experiencia del trabajo de campo sí nos sigue siendo un muy buen referente para establecer las correcciones y no eh, cometer los mismos errores. El otro estudio que quiero hacer referencia es el estudio de subregistro y mortalidad en casos de infección por VIH que se hizo por parte del equipo de salud sexual y reproductiva con el DANE, el UNFPA y OPS para toda la serie de mortalidad desde el 98 al 2011. Aquí la metodología básica fue la vinculación de los registros de vigilancia de casos de VIH que son notificados al CIVIGILA, que es el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública del país, con los certificados de defunción originados del registro de defunciones. Entonces, aquí digamos que la vinculación, el emparejamiento de estos registros es el método básico dentro de este estudio. Y de esto quería solamente notar que durante todo este periodo de acumulado de registro que tenemos, pues por alguna causa, certificados con alguna causa relacionada con VIH en cualquiera de los campos, incluyendo causa básica, pues tenemos por el registro de funciones esta cifra de 30.976 defunciones. Y pues lo que quería mostrar es que evaluado la calidad de las variables de esos certificados de defunción encontramos o encontraron los autores, los investigadores de este trabajo, un 7.6% de certificados cuyas variables de identificación tenían algún problema, ¿sí? Alguna inconsistencia que hacían que este volumen de muertes no pudiera ser emparejado o cruzado con las otras fuentes. Entonces aquí hay, digamos, una pérdida, ¿sí? Por calidad de las variables que nos sirven de llave para hacer el emparejamiento o el cruce de distintos registros. Y bueno, pues mucho más crítico para el caso de la vigilancia, en donde conociendo este volumen de funciones no encontramos correspondencia con los registros de vigilancia en un porcentaje bastante alto, lo que significa un subregistro del CIVIGILA importante. Bueno, pero esto tiene otras aplicaciones, pero lo importante aquí es que de los registros enlazados, el 5% aparentemente, ¿sí? en el registro de funciones, pues estarían subregistrados para VIH-Sida. Aquí, pues esto no es, esto es simplemente una alerta porque el estudio no contempló el examen de estos certificados, ¿sí? En donde las causas están relacionadas y que aparentan una mala clasificación de las defunciones, porque puede ser porque no todas las causas relacionadas con VIH-Sida pues conducen a que se establezca esta como la causa básica de muerte, sino que hay otras causas de muerte que pueden acontecer
en una persona infectada con VIH-Sida, con VIH. Bueno, entonces, pero de todas maneras, estos resultados pues nos inducen a ser mayores exploratorios y nos muestran que continuamos con unos problemas de calidad en la certificación de registros, de los certificados. Bueno, durante este tiempo hemos hecho énfasis en la crítica de los certificados con la enmienda estadística y esto ha sido mejorado de alguna manera por la disponibilidad que hoy tenemos de de las bases digitales, de los registros, del registro automatizado, que nos permite, como es algo que tenemos al día y en tiempo real, nos permite hacer una búsqueda mucho más oportuna y rápida para hacer la demanda por correcciones a los certificadores. Y en este proceso, pues hemos identificado que las llaves, las variables llaves que nos servirían para hacer estos cruces de la base de nacimientos y defunciones con pues los otros registros institucionales tienen dificultades por la calidad, a veces porque problemas de digitación o porque no hay correspondencia, digamos, en el tipo de documento, etcétera. Y en esto pues estamos trabajando por lograr un estándar que se aplique en todos los registros administrativos de tal manera que se logre superar este problema de las llaves que nos permita, y también estamos fomentando pues que los certificados de nacimiento y de defunciones puedan tener una trazabilidad mejor a partir de su cotejo o verificación con el registro en todos los documentos que conforman los registros médicos. Eh, y es porque cuando se estudiaron las historias clínicas, uno encuentra con alguna frecuencia que un hecho vital certificado en esta institución y por este médico no quedó consignado en la historia clínica. Bueno, y lo más reciente que hemos hecho, pues aprovechando la automatización de todos los registros y que todas las entidades que hacen parte del sistema de registros civiles y estadísticas vitales han avanzado en este tema, pues hemos hecho cruces de esas distintas bases de datos. La más reciente es la que el DANE ha hecho con la registraduría para el registro de nacimientos y defunciones del 2014, en donde mostró que eh, esta cantidad, 9.973 registros civiles, no aparecían ingresados en la base del DANE. Esto significa un 4% de los hechos vitales, ¿sí?, que el DANE conoce, que para el año 2014 fueron 248.000 defunciones en este caso, no están ingresados en la base RUAF, que es ni tampoco por otra vía ha tenido conocimiento el DANE de estos hechos vitales. Esto pues eh, comparado con, digamos, con las cifras de cobertura de los años anteriores, pues muestra la ventaja que tiene tener unos registros automatizados porque propende por una menor pérdida del registro de los hechos vitales. Obviamente, pues no, sin desconocer que hay muchos hechos vitales que todavía por muchas razones no se conocen, no se registran. Bueno, y esta es la evolución, nuestra base de información, que es el registro RUAF, Registro Único de Afiliados, con un módulo de nacimientos y defunciones en tiempo real para este periodo desde que comenzó su implementación en el 2008 y entre el 2008 y 2010, pues fue de muy fácil aceptación, más allá de lo que esperábamos nosotros como resultado. Pensábamos que esto iba a ser una línea
una bisectriz de este cuadro, pero fue muy rápido la incorporación de la tecnología por parte de los certificadores y el rendimiento que hoy tiene se aproxima bastante a lo que históricamente ha venido reflejando las estadísticas vitales, aproximadamente 15.000, 17.000 defunciones mes, ¿sí? Y lo mismo que en el caso de los nacimientos, alrededor de 50.000 nacimientos mes, que es lo que se está registrando actualmente en el RUAP. Obviamente la diferencia tiene que ver con esos hechos vitales que no conocen las instituciones, que por distintos motivos no son registrados. Y finalmente entonces puedo concluir que el panorama de cobertura que tenemos en el país pues es todavía incompleto, sí que a las fugas de información que tenemos entre las instituciones y el DANE central, que representan la omisión de reporte, la falta de oportunidad, la extemporaneidad en la certificación de los hechos vitales, se adiciona el subregistro de hechos vitales que nunca son reportados y que nos hemos dado cuenta en los procesos recientes que tienen que ver con la recuperación de la memoria histórica que ha llevado a cabo la Fiscalía General de la Nación con el Instituto de Medicina Legal, en donde eh, pues en aplicación de toda la normativa que tiene que ver con el reconocimiento del derecho a las víctimas, con el reconocimiento de los fallecimientos por causa violenta, etcétera. Sí, alrededor de eso también hemos encontrado la ocurrencia de otros hechos vitales que por otros factores no llegan nunca a ser conocidos y que eh, ocurren, digan, de una manera focalizada en ciertas regiones del país. También podemos concluir que pese a los avances tecnológicos, ¿sí? Los métodos de búsqueda activa y de autopsia verbal son totalmente pertinentes, ¿sí? Y más cuando tenemos unos diferenciales y unos niveles de desarrollo pues tan heterogéneos. Y porque la razón no es solamente del sistema de información, sino que hay muchos factores que influyen en el reconocimiento de un hecho vital y en su registro. Tenemos que superar también para hacer un manejo mucho más eficiente de todas las posibilidades tecnológicas que hoy tenemos, de lograr estándares en las variables claves que nos permiten hacer esos cotejos. Y pues resulta a veces sorprendente, pero se encuentran a veces entre grandes entidades pues unas diferencias que son, o sea, que no se explican. Por ejemplo, nosotros tenemos una, eh, un estándar para las entidades territoriales, ¿sí? Que ha sido consensuada con las distintas entidades responsables de hacer las delimitaciones y es el Divipola y que establece una identificación para la entidad territorial que obedece a unos criterios. Pues bueno, encontramos por ejemplo que el registro civil tiene otra nomenclatura para las entidades territoriales y esto hace, digamos, mucho más difícil, sí, que los cotejos se puedan hacer rápidamente y porque necesitan procesos de homologación y depuración. Definitivamente la automatización de los registros es algo que todos tenemos que buscar y mejorar cada vez, ¿sí? Y al tiempo que se van implementando y desarrollando, buscar cómo interoperan con otros registros, ¿sí? Porque esto definitivamente nos permite rápidamente encontrar diferencias y nos libera tiempos para hacer una mejor vigilancia demográfica de una manera no solamente activa, ¿sí?
con la búsqueda activa, sino también que nos permite focalizar esas búsquedas para un mayor rendimiento del sistema. Bueno, compañeros, esto era lo que yo quería compartirles en el día de hoy. Cualquier inquietud, estoy presto para atenderla, pero también sé que la doctora Magda Ruiz, que como autora del primer trabajo, puede también ampliarnos cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy clara la presentación. Tenemos aproximadamente unos 30 minutos para cerrar esta sesión. Así que podemos dar la palabra a las personas. Voy a leer, hay una pregunta que se hizo por escrito hace un rato. Voy a leer esa pregunta. Antes quiero preguntar a Magda si quiere hacer algún comentario adicional breve sobre lo que comentó recién Víctor. Y si no, leería primero la pregunta de Bruno, que es la que la hizo al principio, y luego dejaría abierta la posibilidad de que otras personas pregunten. Personalmente tengo unas cuantas, pero vamos a dar primero prioridad a los colegas. Basta que levanten la mano. Quería decirles que recuerden que hay que, en lo posible, las preguntas que se hagan, nosotros podemos transferirlas al foro. Estamos buscando un mecanismo para que todos reciban esas preguntas y las respuestas correspondientes. Pero acá, digamos, tenemos este espacio de 30 minutos más o menos para avanzar. Alejandro, el equipo de CELADE tiene levantada la mano para hablar. Le damos la palabra al equipo CELADE. Sí, por favor, no veo las manos yo. Sí. ¿Hola? ¿Me oyen? Sí, escuchamos. Sí, bueno, gracias. Sí, bueno, quería hacer algunos pequeños comentarios sobre el trabajo que se hizo en el 2002. Uno es que uno se refiere a su registro con frecuencia, pero en este caso estábamos hablando de la cobertura de lo que son directamente las estadísticas vitales, porque el certificado de defunción y el certificado de nacimiento son instrumentos que emite el sector salud en el momento en que ocurre el hecho vital y que son documentos antecedentes para el registro. Entonces, a pesar de que en muchos momentos hablamos de registro, el registro propiamente dicho es otra etapa de evaluación, que es ya lo que saca la registraduría, que en el trabajo del 2014 que muestra Víctor Hugo, ya están confrontando esas dos fuentes, que también es importante. Pero en el 2002 no se hizo una confrontación con lo que tenía la registraduría porque era muy difícil la comunicación con la registraduría en esa época. Era, por decirlo, era imposible. Entonces se refería a la parte de certificación de nacimientos y defunciones que emitía el sector salud. Otro punto que quería poner sobre la mesa era que este trabajo se hizo para el 2002 porque sí ya llevábamos 5 años con el nuevo sistema y habíamos hecho, pues digamos, entre lo que había antes del 97 y lo que empezó el 97, había habido un avance impresionante en calidad, en cobertura, pero entre el 97 y el 2002, o sea, hacia el 2002 ya se percibía una pérdida como de calidad y de cobertura. Entonces, por eso se propuso el estudio. Con esto quiero decir que estos indicadores que se sacaron para el 2002 no son extrapolables, por ejemplo, al 98, porque el 98, el 99, inclusive el año 2000, tenía muchísimos controles de calidad la información. Entonces, allí prácticamente se pensaba que teníamos unas coberturas bastante buenas, no 100%, pero bastante buenas, digamos. Y calidad especialmente bastante buena. Entonces, que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque estos estudios son muy costosos, no los podemos hacer
todas las veces, pero tampoco es fácil extrapolarlos, o sea, le da a uno una idea de la calidad que tiene un país, pero no puede extrapolarlo, digamos, automáticamente. Lo otro es, precisamente por lo costosos, el interés era elegir unos indicadores que pudieran servir para monitoreo, o sea, no un estudio como el 2002 que fue enormemente grande, costoso, sí que se involucró todo el sector salud con sus divisiones territoriales, pero costó bastante hacerlo. Entonces, la idea era poder monitorear anualmente con 2 o 3 indicadores de los más sencillos que pudiéramos generar. Pero eso al final no quedó, pero yo creo que es una tarea pendiente poder hacer esto, ¿no? Poder elegir unos indicadores que nos permitan tener una idea de si la calidad está estándar, mejorando o hemos tenido un año malo, digamos, para que cuando hagamos trabajos no tengamos que usar un indicador, por ejemplo, el 1.15 para mortalidad materna, que salió para el año 2002, se esté usando todavía, por ejemplo, sino que ya podamos saber si hemos mejorado y en ese caso no seguir ajustando la mortalidad materna con ese factor de ajuste. La otra preocupación que uno tiene cuando hace estos trabajos es si los resultados son válidos, porque no por haber trabajado mucho y haberse trasnochado ya quiere decir que el trabajo fue bueno. Nosotros hicimos la comparación con los datos que teníamos de la encuesta nacional de demografía y salud del 2005 y también con una comparación del censo 2005 que incluían preguntas sobre si las defunciones habían tenido un certificado de función y en el caso de los niños si habían tenido un certificado de nacimiento, que es uno de los gráficos que mostró Víctor Hugo. Eso nos ayudó bastante porque nos dio una bastante coherencia, pero además cuando uno revisa el gráfico, uno se da cuenta que las encuestas la encuesta de demografía y salud, por ejemplo, da más cobertura en la medida en que más niños reportaron haber tenido un certificado de nacimiento, más que lo que nosotros medimos. Y eso es un resultado bastante coherente con lo que nosotros encontramos y era una cosa grave que estaba pasando en el país y era que la principal pérdida de cobertura la teníamos al interior del DANE. Era porque encontramos más certificados diligenciados, en que era cuando analizábamos el serial, había más que los que el DANE tenía en su base de datos. Es decir, se había elaborado el certificado, pero se había quedado en la historia clínica, se había quedado en un cajón, se había quedado en alguna parte y no había llegado a la base de datos del DANE. Entonces, el estudio, digamos, sí que tuvo, digamos, de manera sencilla, uno podía ver que había llegado a unos resultados coherentes con lo que esperaba y con lo que daba otra fuente. Pero además cuando hila más fino, pues ahí uno ve esa diferencia que nos da la razón que la principal pérdida de cobertura estaba al interior del DANE. Y eso era malo porque no debería pasar, pero era bueno porque era fácil corregirlo. O sea, si el DANE montaba o rescataba los controles de calidad en los procesos de recolección de sus certificados, que en esa época eran en papel, pues iba a ser muchísimo más fácil mantener una mejor cobertura. Y lo último que quiero llamar la atención es que cuando hemos hecho esos trabajos, o por lo menos ese trabajo que, como ya les digo, fue bastante grande y que nos dio cosas que nos parecieron coherentes, cuando uno compara los resultados de este trabajo con la cobertura que se estima cuando uno va a las estimaciones y proyecciones de población que hace el DANE, Colombia queda con una omisión no del 10% como en el caso de funciones, como está acá, sino que es cercana como al 20-25%, y en el caso de nacimientos también sale una diferencia enorme. Entonces el país tiene ahí dos datos que no ha logrado conciliar y que hasta el día de hoy no concilian. Entonces, ese es un punto también de reflexión que tenemos que ver porque el país no puede tener dos datos tan disímiles. En uno queda clasificado como un país de malos registros o malas estadísticas vitales y por otro lado estadísticas vitales no buenas porque un 10% de omisión no es bueno.
pero bueno, pues menos malo que un 20 o un 25% de omisión. Entonces también hay un punto en el que el DAN, el ministerio, tienen que hacer una revisión de lo que está pasando con las proyecciones de población, porque no salen resultados coherentes. Ese es un trabajo que hay que hacerlo para que las mismas proyecciones de población sean uno de los instrumentos que nos ayuden a tener unos parámetros de calidad y que puedan ser punto de comparación, porque en este momento están dando unas cosas tan distintas que no son punto de comparación. Entonces esos eran los puntos que quería complementar y que estoy dispuesta también si surge alguna pregunta sobre el trabajo. Gracias. Gracias, Magda, por las aclaraciones. Voy a leer la pregunta que hizo Bruno, luego me va a tener que avisar el equipo de administración porque no me aparecen las manos levantadas acá. Entonces me tienen que avisar Facundo o Gabriel si hay alguna mano levantada. Voy a leer algo que escribió Bruno y luego, si no hay más manos levantadas, yo tengo algunas preguntitas para hacer al respecto y comentarios generales. Bruno, al principio cuando se habló de los procesos de alguna manera de búsqueda intencionada que se hicieron o de investigación de otras fuentes, Bruno pregunta sobre el perfil de los entrevistadores. Él está en el chat esta pregunta. Quería saber qué agentes habían sido los responsables de realizar autopsias verbales. Y por otro lado, si para ellas usaron algún formato diseñado especialmente o usaron algún estándar que está difundido. Les doy la palabra al equipo, a Víctor Hugo, para que complete esta pregunta y seguimos. ¿Me escuchan? Bueno, Perfecto. bueno, frente a la primera pregunta, el perfil de los entrevistadores en aquel estudio del 2002 fueron varias profesiones, fue multidisciplinario, porque el trabajo de campo se realizó con los gestores de estadísticas vitales y allí pues entre los gestores que hemos tenido dentro del sistema pues hay médicos, enfermeras, auxiliares, pero en términos generales casi todos del sector salud, profesionales de la salud, pero también profesionales del DANE, ¿sí? Expertos en encuestas y también en la gestión de las estadísticas vitales. Yo creo que eso fue un perfil bastante adecuado, además de que pues hubo un entrenamiento para estas personas que hacían los trabajos de campo para el estudio y se utilizó un formato diseñado por el equipo investigador, así que pues fue como de alguna manera una adaptación de los estándares conocidos en la época. Muchas gracias, Víctor. Le voy a dar la palabra a Peg Marshall, que está con la mano levantada, así que luego me tomaré la palabra. Gracias. Estoy feliz de oír ustedes, Víctor Hugo y Magda, que yo quería saber en la encuesta en su primer estudio, usando los parteras empíricas, hay una línea diciendo que ellos están reportando los óbitos neonatal, pero eso es un tiempo, 28 días, está fuera de su control. ¿Cómo ustedes saben la calidad de las respuestas? Y fue usando un sistema de triangulación para checar si ellos fue reportando con mucho efectividad. Gracias. Gracias, Peg. Te paso la palabra
a los colegas. Víctor. Yo le pediría a la doctora Magda si ella puede responder esta pregunta, pero lo que te puedo decir es que en ese año las parteras, sí, así como los promotores de salud todavía tenían, digamos, un rol bastante reconocido, sí, en el sistema de salud. Y pues existían programas que mantenían, digamos, como un proceso de actualización y de comunicación permanente con los equipos asistenciales. Aunque claro, esto fue diferencial en todas las regiones. Habían regiones en donde este personal era mucho más representativo y conectado, digamos, con el sistema de salud, mientras que en otras regiones no tanto. Hoy ya la situación es bastante difícil. Ahora, por esa razón, creería yo que en su momento, digamos, la posibilidad de que de la confiabilidad, ¿sí? O el crédito a la información dada por las parteras era bastante alto, ¿sí? Por esa conexión que había con el sistema de salud. Pero ya en detalle, digamos, los controles o los cotejos que pudieron realizar para precisar la fidelidad de la información suministrada, no estoy muy cierto y no sé si la doctora Magda podría profundizar en el tema. Ya. Bueno, sí. Ahora, es que no entraba el... Brevemente, ¿puedes responder? Sí, mira, a ver si entendí la pregunta de Peg, que además me alegró mucho oírla. Es que en cuanto a las defunciones neonatales y perinatales, o defunciones fetales tardías, que eran las que estábamos estudiando allí, tuvieron el mismo tratamiento que las defunciones de mujeres en edad fértil, en la medida en que hubo una muestra de lo institucional y una muestra de lo no institucional para orientar y hacer una autopsia verbal. O sea, para las defunciones fetales también hubo una autopsia verbal, y para las defunciones neonatales hubo una autopsia también, unas preguntas específicas. O sea, también hubo unas visitas a los hogares. Entonces allí se recogió información que permitió confrontar con lo que decían las historias clínicas y con la información que teníamos. En ese sentido también el estudio de calidad daba para comparar las variables que tenían, qué decía el certificado de función y qué nos decía lo que llamábamos el certificado estándar, que era el que nosotros armábamos con base en la información que recogíamos. Entonces, con base en la información de las historias clínicas que nosotros recogíamos y con lo que decían las autopsias verbales, allí elaboramos un certificado estándar que también era comparado. O sea, en estos casos también teníamos ese referente que era el que nosotros construíamos. Eso para calidad. Entonces nos permitía confrontar la calidad de ciertas variables, ¿no? Que considerábamos importantes. Y en cuanto a la cobertura, siempre tenemos el problema de cuánto podemos reconstruir nuestra cifra real de muertes. Ese es un problema que es permanente. O sea, nosotros hicimos búsquedas en todos los sentidos, como lo de llegar hasta las parteras que pudimos entrevistar y que les preguntábamos en un periodo de referencia cuántos partos habían atendido, y de esos partos cuál había sido el resultado en términos de si la mujer había sobrevivido, estaba bien, si ella sabía un poco qué había pasado después del parto, si sabía si ese bebé había sobrevivido, y luego también preguntábamos si ella sabía que había un procedimiento para
emitir un certificado de función, porque los certificados de defunción o de nacimiento no los emiten las parteras, pero ellas pueden o podían en ese año 2002 acercarse a las instituciones de salud acompañando, por ejemplo, a los padres de ese bebé o al esposo de la señora y registrar, bien fuera un nacimiento o declarar un nacimiento que ya había tenido o una muerte que había ocurrido en su vereda, en su área de influencia. Entonces, a partir de esa información tratábamos de reconstruir el total de lo no institucional, que era lo que más problema teníamos, es donde uno tiene más dificultades. Pero también para validar el resultado nosotros nos apoyamos en los datos de las encuestas de demografía y salud, que nos indican qué porcentaje de nacimientos son atendidos por personal de salud o en instituciones de salud, y nacimientos y defunciones a confrontar, nos ayuda a confrontar si los resultados estaban bien, pero el problema siempre estaba en construir el total. El dato de referencia era la gran preocupación, y esperamos que lo hayamos podido hacer. ¿Hola? Sí, se escuchó. Ya. ¿Ya concluiste? Sí, ya. Sí. Es que aquí hubo como un salto acá en la imagen y pensamos que se había cortado la comunicación, pero sí, ya concluí. Bueno, gracias, Magda. No, se escuchó todo. Bueno, por ahora no veo una mano levantada y quería yo hacer un comentario general sobre la relación de esto con el foro en general y después algunas preguntas, lo más corto posible porque nos quedan unos 5 o 10 minutos. De todas maneras, acá el grupo me avisa si hay alguien que levanta la mano. Bueno, por un lado, quería decir que me parece muy relevante, más allá de lo que mencionan de los costos, me parece muy relevante la propuesta, especialmente obviamente la del 2002, que fue la que da mayor validación, mayor validez, y creo que en ese sentido tiene una especie de filiación, o por lo menos de parecido, por lo menos en los objetivos, a lo que hace Brasil, ¿no es cierto? Es decir, la idea, estamos tratando de buscar técnicas que nos permitan medir la cobertura en niveles subnacionales, y que en realidad tiene dos objetivos. Nosotros no es la idea del foro ver los niveles que tienen los países, sino más bien los métodos que usan. Por eso no debatimos sobre los niveles que le proporciona a Colombia o a Brasil, pero sí, digamos, la utilidad que tiene el método, por un lado, para investigar el nivel de cobertura de los hechos, tanto para hacer ajustes como para generar esfuerzos de fortalecimiento de los sistemas a nivel local, ¿no es cierto? O sea que creo que hay que rescatar estos aspectos y ver y comparar un poquito. Ambos estudios parecen haber sido costosos, pero han dado un fruto. Entonces habría que ver hasta cómo poder seguir investigando acerca de alternativas. Vamos a ver las próximas presentaciones qué otras alternativas nos dan. Con respecto a la presentación puntual, bueno, como el caso de Brasil, usan una muestra. Quería saber, cuando hablan de altos costos, qué significa, y si siendo que las muestras eran representativas del universo que se quería investigar, y habiendo hecho un ajuste a nivel departamental de los nacimientos y las defunciones para el 2002, quería saber si esos datos fueron diseminados oficialmente, o si porque estamos hablando de los niveles de cobertura que se dan, como dijo Magda, ya lo adelantó, las diferencias entre lo que dan las estimaciones censales y este estudio.
Pregunto esto porque en Brasil claramente hace el ajuste, o sea, oficializa a partir del método que aplica las tasas que se resultan, ¿no es cierto?, del ajuste a los nacimientos y defunciones. Ellos oficializan los datos de, por un lado, el aumento de la cobertura a nivel nacional con este ajuste, a partir de las muestras que hacen en los distintos estados, y además de oficializarlo, el ajuste de los nacimientos y defunciones, también ajustan obviamente los resultados, por ejemplo la tasa de mortalidad infantil. Quería saber en este sentido si esto lo hace Colombia o está dentro de este esquema, ¿no es cierto?, que planteaba Magda de alguna manera de la decisión que debe tomar el país para que realmente, porque el estudio del 2002 muestra que hay un nivel de cobertura de las defunciones mucho más alto de lo que, por efecto del ajuste, que el que se publica. Y para el 2010, quería saber si en la actualidad, cuando habla Magda de los indicadores nuevos que están tratando de ver para no hacer estudios tan costosos, quería saber si, tal vez no lo puedan, lo voy a expresar esto por escrito, pero si están pensando hacer un estudio, o por lo menos hacer ese ajuste que mencionó Víctor con respecto a la validación del método para la selección de las fuentes para el 2010. Y finalmente la última es que Víctor da un dato de que están estimando un 4% de omisión o un 96% de cobertura de nacimientos para el 2014. Quería saber si en ese caso se aplicó el método este que están pensando o hay algún otro, tal vez yo me perdí en la presentación y se mencionó otro método, o es el mismo método que se usa para el 2002 y el 2010. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que ese es un problema que tenemos y es la incorporación digamos, de resultados a la práctica. Como cifras oficiales, pues sí, hubo una difusión, pero una difusión restringida que no cambió las cifras oficiales que ya habían sido pactadas. De hecho, para el seguimiento de los ODM, sí, pues se concertó con todas las autoridades de que el indicador que se iba a mostrar eran los cálculos con las cifras crudas sin ningún ajuste. Y así se ha realizado durante mucho tiempo. Solamente hasta ahora es que se ha considerado el ajuste. Ha sido algo muy difícil que no hemos logrado, digamos, como aplicar dentro de las cifras oficiales. Hay ciertas restricciones, prevenciones a los ajustes procedentes de estos resultados, pero sí que lo hemos utilizado para hacer, en la toma de decisiones, o sea, para priorizar las intervenciones, la asistencia técnica, los esfuerzos por mejorar los procesos o la gestión en determinadas regiones. Entonces, sí tenemos algo por superar, y es que también estos resultados pues puedan impactar de alguna manera las cifras oficiales. Es lo mismo que está pasando con la recuperación de la memoria histórica, que han recogido un número de muertes importante, sí, que de alguna manera nos podría mostrar algún cambio en los perfiles, pero que no están dentro de las cifras oficiales. El DANE tiene un procedimiento, y es que después de hacer toda la recogida de estadísticas de los registros, pues hace un cierre, digamos, de la base, y posterior a ese cierre pueden conocerse otros hechos vitales que no se incorporan.
Eso es un punto. Y en cuanto a lo que se hizo en el 2010 y lo nuevo, los cotejos, pues digamos que en principio utiliza el método básico de comparar los cereales producidos por las instituciones cuando efectivamente han certificado un hecho vital contra los cereales que conoce el DANE de toda la información que han podido acopiar, ¿sí? Entonces el principio es como el mismo. Simplemente que en 2010, pues, digamos, hubo una modificación a tratar de categorizar las entidades según el nivel de reporte y esto resultó un tanto confuso. Y ahora el cotejo actual, pues, es básicamente esa comparación de los cereales y en este caso es del cereal con el registraduría, que ya lo había comentado Magda, en el 2002 no se disponía de él, no se podía hacer, era muy difícil, ¿sí? Aunque se hizo búsqueda también en registradurías y notarías, se encontraron hechos vitales que hicieron parte del análisis, pero no hubo una confrontación con un cereal producido por ellos. En esta ocasión sí que lo tenemos, porque ellos han sistematizado sus datos, ¿sí? Cuentan con registros más ordenados que nos permiten hacer esos cruces. Entonces eso tal vez podría ser la diferencia hoy día. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo. Bueno, quería saber si algunas personas quieren hacer alguna observación adicional, como mientras veo si hay alguna más para poder cerrar el foro. Quería, porque tenemos otra sesión ahora a 2:30, quería invitarlos a hacer las preguntas que consideren en el foro. Nosotros tenemos ya algunas preguntas para ampliar y bueno, vamos a seguir trabajando para ver en qué se parecen y en qué se diferencian las distintas metodologías que se ofrecen. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir. Creo que tenemos dos experiencias muy importantes. Vamos a esperar la semana que viene el webinar de Argentina, la sesión virtual de Argentina, luego México, y estamos casi seguros que Perú también va a poder ofrecer su experiencia. Bueno, no habiendo más intervenciones, voy a dar Ale, está Cruz Cordero, que levanta la mano para hablar. No sé si podemos darle la palabra. Sí, por supuesto. Sí, estamos ya a causa del cierre, pero sí, desde ya. Cruz, te damos la palabra. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Bien. Tenía hoy dos foros. No pude entrar al primero. Gracias a Dios entré al final, pero entré. Bueno, por lo que he podido ver, está tratando justamente sobre lo que es la cobertura de nacimientos y de fusión. Aquí en Venezuela tenemos una experiencia en algo parecido a lo que puede visualizar que tiene Colombia, y se ha establecido una hoja de ruta que pudiera enviárselas por correo para que vean qué les parece y si es posible presentar la experiencia para hacer el seguimiento a lo que se entrega, lo que se recibe y tratar de justamente disminuir y que exista poco error en cuanto a el número que obtenemos al final en cuanto a nacimientos y defunciones. Nos ha costado bastante porque es un seguimiento que se trabaja conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística. Hay unas mesas de trabajo de 3 entes, el Consejo Nacional Electoral, el Instituto de Estadística y Salud, y en base a esas mesas hemos de verdad progresado bastante con lo que es el tema de cobertura. Si es posible algún espacio en el que podamos plantear esto, agradezco la oportunidad de
disfrutar de verdad lo que es esta parte de coberturas. Es algo que de verdad interesa mucho y contribuye bastante a la mejoría de nuestros datos, nuestras estadísticas. Muchas gracias, Cruz. Por supuesto, todo lo que hay en el mercado, digamos, es bienvenido. Nosotros hicimos una búsqueda durante todo este tiempo, anunciando a través del portal o preguntando la existencia de documentación, y por supuesto tenés la opción de subirlo a uno de los foros que están ahora vigentes, ya sea el de hoy, el de subir el documento ahí, o enviárnoslo a nosotros, y nosotros lo ponemos a disposición de los colegas, y si eventualmente lo charlamos contigo, al igual que comentamos el otro día con los métodos para capacitar recursos humanos, podemos conversar contigo para generar una nueva presentación tuya. Así que con mucho gusto, mandanos el documento y vemos cómo lo diseminamos para que sea más público. Hoy hubo aproximadamente entradas y salidas, más o menos 25 personas que entraron y salieron. Sabemos que detrás de algunas personas hay un grupo, así que es un buen número de personas. Ojalá todos ustedes puedan entrar al foro y mencionar sus pareceres, ¿no? En qué medida esto les puede ser útil a sus propios países y en qué medida pueden tener ideas como la que recién lanzó Cruz para avanzar en el futuro. No sé si Gabriel o Facundo ven a alguien más que solicita conversar, y si no, daríamos por... Está José Peña con algunas dificultades de audio, me parece. José. Con dificultades. ¿Aló? Sí, ahí lo escuchamos. Ahí lo escuchamos. Bueno, si aquí es el Instituto Nacional de Salud, vamos a robar también un poco la información que acaba de señalar la compañera Cruz Cordero, ¿verdad? Nosotros también aquí, en el 2011, con el apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo, se hizo un estudio sobre la reducción de la cobertura, pero a nivel nacional. Igualmente, se está tratando de construir una metodología, pero utilizando lo que es el plan de vacunación. No la tenemos todavía disponible, lo que sí tenemos disponible es el documento el estudio que se hizo de la cobertura a nivel nacional para el año 2020. De todas maneras, trabajaremos de ponerlo también a disposición para que igualmente se dice la compañera Cruz Cordero, la misma técnica nacional de registros públicos, donde están participando estas tres instituciones, estamos en un proceso también de comparabilidad de la prueba que se produce tanto el Instituto Nacional de Estadística, basado en los registros civiles, conjuntamente también con los datos que recolecta el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Poder Popular para las Partes. Entonces, en parte, creo que esta experiencia, tanto la de Brasil como la que está presentando los compañeros de Colombia, nos sirven como herramienta también para una metodología que estamos tratando de construir aquí en el Instituto Nacional de Estadística. José, se escuchaba con bastante dificultad, pero vamos a ver si Alejandro pudo comprender algo de lo que se decía. Ale. Sí, José, te interpreté que ustedes están desarrollando un trabajo al estilo de lo que comentó Cruz, así que lo que puedan escribir o los documentos que puedan mandar son bienvenidos para poder diseminarlos, que todos los colegas lo puedan analizar. Vuelvo a decir, ya sea dentro del webinar, o sea ojalá dentro del foro, si ustedes tienen problema para ingresar, ahí están los tutoriales para explicar, pero es muy sencillo. Solo tienen que registrarse para poder opinar, para poder entrar a hacer sus comentarios, tienen que estar registrados con su nombre, ¿no? Como están registrados en Relaxis.
Así que ojalá podamos recibir esos documentos a la brevedad para poder organizar bien o insertarlos dentro de un foro o de una nueva webinar o generar un debate interno dentro del foro. Les recuerdo para finalizar que el grupo de cobertura diseñó y dio ok para diseminar una encuesta que ya está, creo que ya está anunciada en el portal, una encuesta sobre experiencias de este tipo en la región, que fue dirigida a los 6.000 socios aproximadamente de la red, y esperamos una encuesta que se responde online, es sencilla, y bueno, también ahí, por ejemplo, Cruz y José pueden contestar esa encuesta y ofrecer documentación que está previsto en la misma. Es una encuesta que se llena online y se envía directamente y nosotros ya automáticamente se nos construye una base de datos que nos permite analizar esto, que lo vamos a trabajar también, por supuesto, con una contraparte importante como es el ADE. Bueno, creo que ya concluimos. Les agradezco mucho, agradecemos mucho la participación de ustedes, en nombre de la OPS, en nombre de Patricia Ruiz, que es la coordinadora y la secretaria técnica de la Relaxis, y que estaba en línea hasta hace un minuto, pero tuvo que salir rápidamente a otra reunión. Y bueno, nos vemos el miércoles o ojalá en la semana podamos intercambiar algunas cosas con ustedes mismos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Podemos cerrar administradores. Gracias.